Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Al escuchar con el corazón el pasaje del Evangelio, escuchar con el corazón significa contemplar las palabras de Jesús. Esta escena verdaderamente sobrecogedora en la que se nos narra una escena que a todos nos resuena muy personalmente y muy profundamente. Os invito a que hagamos memoria de la importancia de estas palabras en los tiempos que hemos vivido. Dice así en el capítulo 8 de San Mateo: En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos, que nos hundimos». Él les dijo: «Cobardes, qué poca fe». Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: «¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen». Aparece en este pasaje evangélico la cercanía de Jesús, un Dios tan cercano que navega en nuestra propia barca, que significa en la metáfora navegar en nuestra propia vida. Se nos descubre en este pasaje que Dios muchas veces parece que duerme y sin embargo está. Da la impresión de que a Dios no le importa y sin embargo Él es el Señor del viento, de la tormenta y de las olas. Aparece su señorío, su poder, el único que va en la barca, en la misma barca que nosotros, pero a diferencia de nosotros, no tiene miedo. Maravilloso es este pasaje, donde a todos se nos conmina a descubrir que a lo mejor también esta mañana Jesús a nosotros nos tiene que gritar: «Hombres de poca fe, ¿por qué sois tan cobardes?». Y Él se pondrá en pie. Mirad que es difícil ponerse en pie en una barca sin caerse cuando la zarandea el viento y las olas. Pero Él es el Señor de las tormentas, del viento, de las olas. Nos hundimos porque nos miramos a nosotros mismos, porque le damos más importancia a la tormenta, a la contradicción, a la dificultad, a la persecución, a los torbellinos que nos rodean, y no a la presencia del Señor que va en medio de nosotros. ¿Qué son las tormentas, los vientos, los terremotos, las tempestades? ¿Qué son las epidemias, las pandemias? ¿Qué es todo eso frente al poderío omnipotente? Y luego vamos a misa y decimos felizmente cada domingo: «Creo en Dios Padre Todopoderoso». Oiga, si es todopoderoso el Dios en el que usted cree, ¿a qué tanto miedo? Pero este Evangelio a todos, hermanos, nos recuerda, por encima de todo, aquel discurso impresionante de nuestro querido Papa Francisco en una plaza de San Pedro completamente vacía, donde él, con ocasión de la incertidumbre en el que vivía la humanidad y mucha gente sigue viviendo a causa de la pandemia del virus, el Papa Francisco empleó este mismo pasaje evangélico. Y no me resisto a entresacar algunos de los párrafos que a mí más me impactaron. Dice él: «Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. En esta barca estamos todos. Descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades de las que habíamos construido nuestras agendas, proyectos, rutinas y prioridades. La tempestad también nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad,
y pone al descubierto todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándolos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. Son palabras de mucho calado, de profundísima importancia. El Papa, recordad cómo recalcaba la importancia de la unidad entre todos nosotros para lograr salir de esta tormenta, que en este caso era este virus. Y dice él, esta tempestad también nos quita el maquillaje de los estereotipos con los que disfrazamos nuestros egos, siempre pretenciosos, de querer aparentar, y deja al descubierto esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. Nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante las llamadas de Dios, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, ni hemos escuchado el grito de los pobres. De hecho, hemos continuado imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Y al final, qué bonitas sus palabras. Consuele los corazones. Y al pedirnos que no sintamos ese temor porque nuestra fe es débil y tenemos miedos, que también nosotros tengamos la fortaleza de espíritu para darnos cuenta que muchas veces llevamos en la barca de nuestro corazón, en la barca de nuestra comunidad religiosa, de nuestra diócesis, de nuestra parroquia, llevamos a un Dios dormido. Y tan dormido le hemos dejado que muchas veces vivimos como si no existiera. Rezamos y vamos a muchas misas y multiplicamos ritos y ceremonias, pero rezamos a un Dios dormido. Se nos olvida que Él está vivo, que Él está de pie en la barca y grita al viento y a las olas: cálmate, cállate, a ti te lo ordeno. Y el viento y las olas le obedecen. ¿Por qué tenemos miedo? Porque no tenemos fe. ¿Por qué tenemos miedo? Porque dudamos. ¿Por qué tenemos miedo? Porque cuando la mar está en calma, nos da igual que Dios esté dormido. Solemos navegar habitualmente por los mares del mundo. Vamos por la vida tranquilamente, como si Dios estuviera dormido, como si Dios no nos hiciera falta, como si Dios estuviera ausente, como si Dios no existiera. Y qué fácil es acordarse de Dios cuando de repente se levantan el viento y las olas. ¿Cuánta gente en estos días de epidemia han rezado lo que no habían rezado nunca? Y ahora que está desapareciendo, ¿seguirán rezando? ¿Seguirán acordándose del Señor? ¿O le seguirán empujando hacia la parte de atrás de la barca para que se acurruca y se vuelva a dormir, para que Dios no moleste ni estorbe? Qué pena quienes no hayan aprendido nada de la tormenta y de las olas. Mirad, tendremos que dar muchas gracias a Dios por las tormentas entre las que hemos navegado, porque ellos nos han sido ocasión para descubrir que Dios está vivo, que Dios no está muerto, y no es lo mismo dormir que morir. Por eso, si estamos convencidos de que Él va en nuestra barca, que nunca jamás nuestro Señor Jesucristo nos tenga que llamar cobardes. Hay mucha gente que está muy asustada por las cosas del mundo, por las cosas de la Iglesia, como si Dios no existiera, como si Cristo no fuera su esposo, como si Jesús no fuese su capitán, como si Jesús estuviera ciego. Rezamos a Dios por los problemas del mundo como si Él no se hubiese enterado de lo que está pasando. Pero no estoy yo aquí, no soy el Señor. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? ¿A qué esas vacilaciones? Soy yo, en persona. Tocadme, no tengáis miedo. Es de las expresiones que más frecuentemente se repiten a lo largo de los evangelios, pero no acabamos de aprender porque no nos acabamos de fiar, porque nos hace confiar nuestra soberbia en nosotros mismos y en nuestros medios.
Pero si nosotros de verdad fuéramos hombres y mujeres de oración profunda, que sintiéramos el latir del corazón de Cristo siempre junto a nosotros, nunca jamás tendríamos miedos. No creeríamos en un Dios dormido a quien tenemos que despertar cuando surgen nuestros problemas, sino que al contrario, tendríamos la gracia, la alegría de poder caminar en el Señor, convencidos de que nada en este mundo nos separará del amor de Cristo, que la barca jamás se hundirá porque la barca es su esposa, porque la barca es su rebaño, y Él la ama y ha dado la vida por ella, y Él la protege. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por más tormentas de viento y de olas y de lluvia que haga surgir el demonio, Cristo no solo protege la barca, Él va en la barca. No la protege desde los cielos lejanísimos, no, la protege navegando dentro de ella. Benditos nosotros, si sabemos confiar en Jesús y descubrir que las tormentas no son más que la oportunidad para que Jesucristo muestre todo su señorío, todo su poderío y todo su amor a nosotros.